Soy el profesor Ali Jauregui. Vamos a ver la segunda parte de lo que es el análisis de RR por atributos usando el método CAPA. Y vamos a ver un ejercicio que está en el manual de MCA. Vamos a utilizar el software estadístico Minitab. ¿Cómo vamos a programar esto dentro de la hoja de trabajo? En primer momento vamos a colocar en la primera columna la muestra. Recuerde que el manual dice que mínimo tiene que ser 50. ¿Ok? Y en la segunda columna evaluador. Son 3 evaluadores. Cada evaluador va a inspeccionar la parte en 3 oportunidades. Por ejemplo, aquí tenemos las 50 partes, ¿ok? O que eran las 50 partes, que él evaluó, que lo analizó el operador 1, ¿ok? Después volvió a analizar las 50 partes en una segunda oportunidad. Obviamente, él no va a saber cuál va a ser la parte que está analizando en el orden que lo está haciendo. Eso nada más lo va a saber el encargado del análisis. Y en una tercera oportunidad repitió el proceso, volvió a analizar las 50 partes del operador A1. Se repite para cada caso. Para el operador número 2 va a analizar la parte 3 veces. Ok, aquí lo vemos. Y el operador número 3 también repite el proceso. Va a analizar las 50 partes 3 veces, en 3 oportunidades. Y aquí vamos a colocar en orden este resultado. Aquí vemos. ¿Qué ocurre? A medida que cada evaluador va analizando la parte, se tiene que colocar el resultado. El resultado lo vamos a colocar en la columna de al lado, en C3. Cuando es 1 está conforme y cuando es 0 quiere decir que no está conforme. Por ejemplo, el evaluador 1 en la primera parte dijo que estaba conforme. En la segunda conforme, en la tercera estaba no conforme. Ok, y en la columna de al lado vamos a colocar que obviamente este resultado solamente lo va a saber el encargado de hacer el estudio, cuál parte está buena y cuál no. Por ejemplo, la parte número 1 o la muestra número 1 estaba buena. Y vean de que el evaluador A1 estuvo de acuerdo, quiere decir que no se equivocó. En la segunda parte, número 2, estaba buena también y el evaluador A1 también concordó con eso. Aquí no hay margen de error, ¿ok? Porque esta C4, el estándar, marca la realidad de cada pieza. Me dice cuándo está realmente mal y cuándo está realmente bueno. Y allí, bueno, empieza simplemente a darse los resultados pertinentes. Vean de que se va colocando cada parte, cada detalle se va colocando allí, el resultado. Y Minitab lo que va a hacer, comparar los resultados que dio por cada evaluación con la realidad, con el estándar. Por ejemplo, vamos a ver dónde hubo discrepancia. Aquí. Vemos que el evaluador número 3 para la parte 6 puso que estaba no conforme. Y realmente el estándar me dice que no, que esa pieza estaba buena. Igual sucedió con la número 7. El operador A3 dice que estaba no conforme. Y el estándar me dice que no, que esa pieza estaba buena. Por lo tanto, aquí se equivocó el operador número 3 para la pieza número 6 y número 7. Y esto va a hacer que baje la eficiencia y baje los números. De tal manera que así vamos a nosotros a colocar esto o vaciar los datos dentro de Minitab, que lo vamos a hacer en columna. Una vez que tenemos esto, procedemos a hacer el estudio. Vamos a quitar esto, vamos a bajarlo. Aquí va a presentarse los resultados, nos vamos donde dice estadística, herramientas de calidad, y nos vamos a ubicar donde dice análisis de concordancia de atributos. Se abre esta ventana, voy a borrar esto para hacerlo nuevamente. Ok, vean. En columna por atributo simplemente van a ser los resultados que va a arrojar cada uno de esos operadores o esos evaluadores o inspectores de calidad. Y eso está en la columna C3. Entonces le digo a Minitab, mira, esta información lo va a buscar en la columna C3, que es donde están los resultados que está arrojando cada inspector. La muestra son las 50 muestras que estamos tomando. Eso está en la columna C1, que es la parte de la muestra. Los evaluadores, bueno, están en la columna C2. Le decimos a Minitab que ahí está la información. Y donde dice estándar por atributos está en la columna C4. Esta columna que está aquí, vean, lo voy a borrar, simplemente le digo C4. Y ahí aparece el estándar que es la realidad, ¿ok? Un dato que solamente conoce, repito, el evaluador, el encargado del estudio. Lo vamos a ubicar aquí donde dice opciones. Esto puede ser que no esté tildado. Calcular capa coin, le vamos a colocar que lo hagan para analizar ese indicador. Le damos a aceptar, aceptar y listo. Sale mi resultado. Al final, si quiere ver usted rápidamente el resultado y analizarlo, aparecen las gráficas. Aparece una primera gráfica que es individual por evaluador, A1, A2 y A3. Este punto azul indica el promedio. Para el A1 me da un 84% de eficiencia,
Aquí para el A2, el operador A2 o el analista, un 90% de eficiencia, y el A3 me da, en este caso, voy a quitar esto, me da, observen, me da un 80%. ¿Está bien o está mal? Bueno, recuerde el indicador que vimos en la clase anterior. Si está por encima del 80% es aceptado. Si estuviera por debajo se rechaza. Pero aquí está en el punto marginal. De tal manera que los tres evaluadores están por encima de los límites de aceptación. Quiere decir que el sistema de medición está aprobado hasta este momento. Vean de que aparece una línea grande, un punto arriba, que sería los intervalos de confianza. Aquí ese promedio puede variar o puede estar entre un intervalo de confianza del 92.89 y del 70.88, y así para cada caso. En este evaluador beso estándar también aparece el promedio de la 1, vean que está en 84%, está por encima del 80%, está bien, está por el 90%, y el A3 está por encima del 80%. Es decir, que todos están por encima de mi aceptación que me manda mi manual, por encima del 80%. Eso refleja que mi sistema de medición hasta este momento está aceptado. ¿Okay? Ahora procedemos a profundizar cada uno de esos estudios desde diferentes puntos de vista para analizar las mejoras que podemos hacer en nuestro sistema de medición, ya que sabemos que está aprobado. Aquí, por ejemplo, individual por evaluador. Esta parte va a analizar cada operador de forma individual. Aquí tenemos la gráfica, estos son los datos de la gráfica que analizamos en un primer momento. Observen que la 1 de 50 intentos hubo 42 concordancias, porcentaje de 84%, y tenemos los intervalos de confianza entre 70.89 y 92.83. Ese valor puede rondar en este intervalo de confianza. Tenemos el A2 con un 90% y el A3 un 80%. Eso lo vimos en la gráfica. Aquí tenemos el estimador de Kappa-Flies por evaluador de forma individual. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos A1, A2 y A3. Esto ya lo analizamos en la clase anterior. Se rechaza, aprobado o no aprobado. El 0 quiere decir que está no conforme y el 1 conforme. Y tenemos este indicador de valor de capa. ¿Qué me dice? Bueno, recuerden lo que vimos en la clase anterior. Ese valor tiene que estar, si lo vemos aquí, tiene que estar por encima de 0,7 para ser aceptado. ¿Ok? Y en este caso, observen, el A1 está por 0.76, el A2 está por 0.84 y el operador 3 está en 0.70. Los tres están por encima. El único que está allí en lo que es en la zona limítrofe de aceptación o rechazo es el A3, 0.7. Entonces aquí tenemos que concentrarnos a ver cómo hacemos para que este operador mejore esa estadística de Kappa-Flies. Esto ya lo analizamos. Recuerden que el valor de significancia tiene que ser menor a 0,05, como es el caso de que cada es menor a 0,05. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y el sistema de medición está trabajando conforme. ¿Ok? Esto lo explicamos en la clase anterior. Tenemos ahora, observen, aquí tenemos individual por evaluador, pero ahora lo vamos a ver de otro punto de vista, cada evaluador versus el estándar. Aquí tenemos el acuerdo de evaluación, que también lo vimos en la gráfica, 84, 90, 80. Está por encima a lo que me dice mi manual, lo vuelvo a repetir, aquí tengo los datos. Tiene que estar por encima del 80%. Viéndolo desde otro punto de vista, que es viendo el porcentaje evaluador versus estándar. Observen que sí, está por encima de los límites. Solamente la 3 que está aquí peleando esa zona limítrofe, ¿no? De aceptación o rechazo. Aquí tenemos discrepancia de la evaluación que me dice, aquí simplemente vemos en qué se equivocaron y el porcentaje. Por ejemplo, el A1 se equivocó en un 16%, el A2 se equivocó en un 10% y el A3 un 20%. El A3 aquí tiene mayor margen de error. Se equivocó 10 veces, 5 veces y 8 veces respectivamente. ¿Ok? Tenemos el estadístico de Kappa-Flies también. ¿Ok? Desde el punto de vista de evaluador y estándar, vean que el kappa está por encima de 0.7, es aceptado. El P, el valor de significancia, es menor a 0,05, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, y eso me da un buen indicio de que mi sistema de medición por atributos está conforme. Ahora se presenta el estadístico de Kappa-Cohen, ¿okay? Desde el punto de vista de estos chicos, que es cada evaluación por estándar. Y vamos a ver el indicador de Kappa. Observen, está por encima de 0.7. Es aceptado. Recuerden que ese valor lo tomamos aquí. Vuelvo y repito, tiene que ser mínimo 0.7
y buscar la meta de 0.9 en adelante. Pero lo mínimo de aceptación es 0.7 por cada capa. Y tanto el operador A1, A2 y A3 está por encima de 0.7. Se acepta desde el punto de vista de capa Cohen. Y aquí vemos ahora los números entre evaluadores. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista entre evaluadores todos juntos. Aquí vemos número de inspecciones 50, número de coincidencia 39 y el porcentaje 78. Aquí está 2 puntos por debajo. ¿Por debajo de qué? De este indicador. Que vuelvo y repito, tiene que estar por encima del 80%. Solamente 2 puntos por debajo. Obviamente, este porcentaje lo está afectando, si lo analiza bien, el operador número 3, que es el que menos ha presentado la variabilidad más alta. Vean que el porcentaje de error del operador número 3 es un 20%. De tal manera que este indicador no es que vamos a rechazar el sistema de medición, porque son 2 puntos por debajo. Simplemente vamos a concentrarnos en la parte más débil de ese sistema de medición, que es el operador número 3. Vamos a ver qué ocurrió, qué pasó, cuáles son las metodologías que él no tiene clara a la hora de definir cuándo está conforme y cuándo no. Aquí tenemos el estadístico de capa FLIS, desde el punto de vista, chicos, recuerdo, entre evaluadores, y el capa también está llegando a la frontera 0.79, está por encima de 0.7, se acepta, está bien, los grados de significancia están por debajo de 0.05. ¿Okay? El único que tenemos que detectar es este, que está a 2 puntos por debajo. Seguimos ahora todos los evaluadores versus el estándar. Aquí se está viendo desde este punto de vista, el porcentaje es 78%, con un intervalo de confianza de 64 y 88, va a variar entre este punto, está 2 puntos por debajo de lo que me dice mi indicador de aceptación. Tenemos el capa FLIS, aquí el capa, bueno, está por encima de 0.7, no hay problema. El capa Cohen, desde el punto de vista, ojo, de los evaluadores versus el estándar, 0.88, está por encima de 0.7, está bien. De tal manera que, de diferentes puntos de vista, vean que lo analizamos desde todos los evaluadores versus el estándar, lo analizamos desde entre evaluadores y analizamos también desde cada evaluador por estándar y de forma individual también lo analizamos. Sacamos el valor de Cohen, el valor de FLIS para cada punto de vista y los números dan conforme, a excepción de todos los evaluadores juntos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Sabemos que este porcentaje influye mucho el error del operador número 3. Y aquí tenemos la tabla de concordancia. ¿Ok? Vamos a ver dónde se equivocaron. Vean de que aparece evaluaciones de la muestra, estándar, que era la parte correcta, el operador A1, A2 y A3. El A3 aquí se equivocó 2 veces, ¿ok? En la parte número 6. ¿Qué va a hacer? Buscar esa parte número 6 y con los 3 operadores ver por qué no detectaron ese error. Y de allí puede sacar una mejora continua. A ver qué pasó, cuál fue el detalle que esos operadores no pudieron detectar ese defecto. Igual forma sucede con la 14. Vean de que el operador 1 se equivocó una vez y el operador 3 se equivocó 2 veces. Nos llevamos esa pieza, la analizamos, por qué no lo detectaron, cuál fue el posible causa raíz de que no hayan detectado ese error. Y así para cada caso. Para eso nos sirve esta tabla de discrepancia, ver cuál pieza fue que no detectaron, de hubo error y allí hacemos la mejora continua. Por eso es importante definir, colocarle número a cada pieza para hacer esa rastreabilidad. Y aquí tenemos la gráfica que analizamos al principio. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir? Bueno, que el estudio se acepta. Simplemente hay que hacer una mejora continua enfocándonos en el operador número 3, que fue el que presentó mayor margen de error. Si usted ve esto muy largo y quiere hacerlo de forma más fácil, hay otra forma. Nos vamos aquí donde dice asistente, que la última versión lo tiene. Vemos análisis de sistema de medición. Vemos aquí análisis de concordancia por atributos. Y aquí tenemos esta ventana. Vamos a colocar los evaluadores, está en la columna C3. Vamos a colocar elementos de la prueba, que sería la parte, que está en la columna C1. Vamos a buscar los resultados, que está en la columna C3, perdón, los evaluadores están en la columna C2, repito. Y aquí me equivoqué, los evaluadores están en la columna C2 y los resultados están en la columna C3. El estándar está en la columna C4. Le decimos a Minita que ahí están todos los valores. Aquí es importante colocar valor de elementos buenos. Bueno, habíamos configurado que las muestras van a estar buenas cuando marquemos 1. Bien. Le damos a aceptar y vean la gráfica que sale y aquí aparece todo resumido, una sola gráfica, y aquí puede sacar la conclusión de forma rápida.
¿Es aceptable el porcentaje de exactitud general? Bueno, sí, dice que el 93.8% es aceptable. Es decir, los evaluadores de los elementos de la prueba coincidieron correctamente en un 93.8%. Vean que está por encima de mi indicador que me dice mi manual, que es un 80%. Entonces sí, se acepta. Aquí tenemos la exactitud por evaluador. Aquí yo puedo colocar sumar, línea de referencia, y en la parte de arriba colocamos el 80%, que es el límite de aceptación. ¿Ves? Vean que se marca allí. Si está por encima del 80%, está bien. ¿Okay? Esa exactitud está bien. El A1 está en 94, el A2 96 y el A3 90%. Está todo por encima del 80%, se acepta. Y aquí la tasa de valores incorrectos. ¿En qué se equivocaron? En un 6.2, la tasa, por ejemplo, el valor era 1 y colocaron como 0. En un 5.2, el valor era 0 y se colocó como 1. Y el siguiente porcentaje, un 15.3%, calificando de forma mixta. Aquí se reduce todo lo que es el estudio. Obviamente, no es tan detallado como el anterior, pero aquí lo podemos hacer de forma preliminar para ver cómo está mi sistema de medición. ¿Ok? De esta forma, podemos nosotros utilizar el Minitab de forma profesional, de forma pragmática y de forma analítica para detectar si mi sistema de medición desde el punto de vista de atributo está trabajando bien o no. Apropiense de la información y nos veremos en un próximo video.